Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Francisco Unzueta. Yo les voy a presentar el tema correspondiente a cáncer vasocelular y epidermoide correspondiente al temario de dermatología en atención integral del adulto del noveno trimestre de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Cuáles son los objetivos como tal de esta presentación? Es primero saber la principal definición y epidemiología de ambas patologías, debido a que primero hay que reconocer en dónde se encuentran ubicadas, saber cuál es la epidemiología y de ahí iríamos al siguiente punto, que como tal es identificar los principales factores de riesgo que predisponen a la enfermedad, saber quién es importante y bueno, primero saber qué factores y sobre quiénes personas van a predominar estas enfermedades o quiénes van a ser más susceptibles a que las padezcan. También nosotros vamos a reconocer el cuadro clínico característico de las lesiones. Vamos a decirlo así, que hay que comprender y notar las principales características de las lesiones dermatológicas del padecimiento, acompañadas de su principal etiopatogenia, pues debido a que la exposición a ciertos factores son los que incrementan la probabilidad de que estos puedan padecer algún tipo de lesión. También hay que aprender a hacer el diagnóstico de ambas y también hay que realizar el diagnóstico diferencial con otras patologías, inclusive entre ellas mismas, pues esto se puede llegar a confundir. Y también hay que conocer el principal tratamiento de ambas patologías, ¿no? Que aunque nosotros como médicos generales no podemos darlos de primera mano, pues sí saber en qué momento nosotros poder, vamos a decirlo así, diferenciar las patologías para poder referir o más o menos pues tener un cierto control. Luego, nosotros también tenemos que en esto, bueno, prácticamente ya lo mencioné, que aprender la definición, también entender la epidemiología y los factores de riesgo, la etiopatogenia, el cuadro clínico, que va a ir de la mano con la clasificación, el diagnóstico y el tratamiento de las diferentes patologías. Vamos a empezar con el primero, que es considerado el cáncer vasocelular. Muy bien, la primera va a ser el cáncer vasocelular, como ya lo había mencionado. Como pueden ver a su derecha, podemos ver las características de la lesión y en especial porque uno de los actores más famosos, vamos a decirlo así, de Hollywood, también padeció uno de estos tipos de cánceres, ¿no? Ahora, es importante decirlo que en efecto es una neoplasia, pero que tiende a tener una baja malignidad. ¿A qué me refiero con que tiende a tener una baja malignidad? Pues es que prácticamente no va a ser metástasis o solo hay ciertas circunstancias con un mínimo porcentaje que llegan a ser malignas y por lo tanto a hacer metástasis, ¿no? Generalmente tenemos de que se llegan a confundir con las células basales de la piel y inclusive presentan un estroma fibroso. Como podemos ver en la imagen de su derecha, es importante reconocer que en ambas patologías la principal localización es la región centrofacial y lo iremos viendo también con la siguiente subpatología, en la cual prácticamente estaremos viendo de que igual la cabeza y las extremidades son las principales regiones afectadas e iremos viendo y centralizando el porqué de esto, ¿no? Pero ahorita quédense con que la principal, vamos a decirlo así, localización del cáncer vasocelular es a nivel de la región centrofacial. La característica, pues prácticamente estamos hablando de una lesión polimorfa, está bien delimitada como podemos ver en la imagen de su derecha, tiene un borde acordonado como tal, está pigmentada y como ya lo mencioné, al ser una lesión que prácticamente se va a hacer poco metástasis, pues estamos hablando de un crecimiento como talento. Ahorita iremos diciendo como cuánto se estima en el año que va a ir creciendo. En cuanto a la epidemiología y los factores de riesgo, pues es importante hablar que prácticamente estamos hablando de que en México el cáncer cutáneo como tal es el segundo lugar que ocupa como tal de los cánceres generales, siendo este el que más porcentaje tiene en un abordaje, ya que estamos hablando entre un 60 a un 73%, de los cuales el 10% simplemente son detectados por biopsias cutáneas, de las cuales nunca habían sido, vamos a decirlo así, detectadas o como tal así una biopsia cutánea accidental, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo, pues prácticamente estamos hablando que personas de piel blanca, estamos hablando que personas de ojos claros, personas que tienen un rango de edad entre 50 y 60 años, el rango principal es arriba de los 50 años, y en los albinos, en cuanto a los datos de que si un menor de edad puede padecer una enfermedad de recién nacido puede aparecer en edad temprana, pues prácticamente estamos hablando de que sí, sí es posible, pero solo con ciertas alteraciones y vamos a decirlo así, con ciertas circunstancias genéticas específicas. También estamos hablando de que ciertas, vamos a decirlo así, ciertas obras como los campesinos, los trabajadores de la construcción y vendedores ambulantes, pues prácticamente tenemos de que son susceptibles a padecer esta enfermedad, ¿no? Entonces, también lo que nosotros estamos observando es un patrón característico común. ¿Cuál es ese patrón que nosotros empezamos a detectar? Como vemos en la imagen, la detección o el nivel tiempo de exposición que estas personas se encuentran en un rango de tiempo en la exposición a nivel del sol. Por ejemplo, estamos hablando de los campesinos que trabajan largas jornadas, los trabajos de la
la construcción y vendedores ambulantes. Y eso agregando de que no usamos un factor de protección solar que nos ayude a proteger la piel, pues prácticamente por eso estas personas son las más susceptibles a padecer dichas enfermedades. Estamos hablando de que tenemos un número límite en cuanto al número de quemaduras solares, también ciertas exposiciones a los rayos X, también el arsenismo crónico y también observamos también el padecer de úlceras crónicas o patologías que pertenezcan como de úlceras crónicas. En cuanto a la epiteliogenia, pues prácticamente ya lo he mencionado, es que estamos hablando de un derivado de células epidérmicas que se confunden con las células normales de un infundíbulo piloso. Esto estamos hablando de un depósito importante de queratinas, en especial las queratinas que son las K4, K8, K18 y K19, y que como tal, pues prácticamente lo podemos clasificar o dividir la etiopatogenia a tres niveles. Estamos hablando de un nivel genético, en el cual vamos a ver que el seroderma pigmentoso prácticamente se le atribuye esto, el síndrome de nevos vasocelulares, como lo estamos viendo en el síndrome de Golem y de Goltz, que lo podemos ver en esta imagen de su derecha. Este es el síndrome de Golem y Goltz, este va a ser el síndrome de seroderma pigmentoso. En cuanto estamos hablando a la exposición de la radiación ultravioleta, como ya lo vimos, el tiempo mayor y el número de quemaduras son importantes. Por lo tanto, estamos hablando de que en el nivel de radiación ultravioleta observamos una mutación, el nivel de genes, en especial de aquellos que son reguladores de cáncer, como sería el PTHC, como lo voy a mencionar en el síndrome de neovasocelular. Y también vamos a ver también receptores de apoptosis, como lo sería el FAS, en especial, bueno, pues prácticamente el mismo CD95, ¿no? En cuanto a la capacidad que tiene la patología, en cuanto tiene la enfermedad de ser, vamos a decirlo así, de capacidad de invasión, eso depende de factores más genéticos, como el aumento de actina, el DNA tetraploide, la colagenasa tipo 4, la pérdida de la continuidad de la membrana basal, la disminución en la producción amiloide y adherencia tumoral a fibroblastos, que son la primera, vamos a decirlo, junto con la síntesis de glucosaminas fibroblásticas, que también eso depende del nivel de invasión del cual vamos a tener la lesión. En cuanto al cuadro clínico, pues como podemos ver en la imagen pasada, y en especial en la del actor y en la imagen de abajo, y como lo dice la localización, es a nivel centrofacial. Por lo tanto, nosotros observamos de que en el 94% llega a afectar principalmente la región facial, la región de la cara. Por lo tanto, nosotros observamos primero que aparece principalmente en un mayor porcentaje, me parece que en un 80%, aparecía principalmente en la nariz. Luego le seguían como tal las mejillas, como podemos ver prácticamente en esta imagen. También vamos a ver en los párpados, en la región nasogeñana, y hay que tener mucho cuidado también en la región infraorbitaria. ¿Por qué? Porque eso daba una indicación de que iba a ser un cáncer más agresivo. Pese a que era un cáncer que se evolucionaba de menor cantidad, estos cánceres infraorbitarios inclusive requerían, y lo voy a mencionar, en un tratamiento más específico. Como tal, pues estamos hablando en la imagen A de un carcinoma vasocelular con un borde perlado. Estamos hablando de la imagen B de un cáncer vasocelular nodular sin pigmento, como tal, pues prácticamente a diferencia de los otros. Segundo, estamos hablando de una dermatoscopía con, vamos a decirlo así, con vasos arborescentes y pues prácticamente un escaso pigmento en forma de nódulos ovoides. Aquí están los pigmentos, aquí no tenemos pigmentación en nidos ovoides de periferia y pues, prácticamente en el centro hay glóbulos. Acuérdense que prácticamente tenemos una cierta compañía de telangiectasia que se puede observar, que es una característica también común de esta enfermedad, la presencia de telangiectasia, y el carcinoma vasocelular pigmentado como tal, ¿no? De forma descriptiva, aunque hay una serie de subclasificaciones, observamos una serie de lesiones polimorfas, bien delimitadas, con un borde filiforme, que puede ir de una sola presentación a que puede ser un epiteliomatosis múltiple. ¿A qué me refiero? Que se pueden llegar a presentar arriba de una lesión y que como tal, pues prácticamente vemos de que tiene un crecimiento estimado de 5 milímetros por año. Por eso nosotros decimos de que es de un crecimiento lento. Ahora, hablando un poco más del cuadro clínico, pues prácticamente nosotros lo podemos llegar a subclasificar. Principalmente vamos a tener la clasificación tumoral, que prácticamente se le conoce también como lesión nodular. También podemos prácticamente hablar de una situación pigmentada, infiltrante, micronodular, fibroepiteliar, morfiforme, superficial y también vamos a ver el más escamoso, siendo el morfiforme de los más importantes. ¿Por qué? Porque prácticamente vemos de que esos requieren una condición específica de poder malignizarse. Por lo tanto, nosotros vamos a ver la porción tumoral o lobulada, que son prácticamente, como vemos aquí, un carcinoma vasocelular nodular pigmentado. Vamos a ver que sus diferentes presentaciones son lobuladas, son semiesféricas, como podemos ver prácticamente pueden llegar a tener una presentación violácea. Como vimos, aquí podemos observar la presencia de pequeñas telangiectasias, pueden o no llegar a ulcerarse y generalmente llegan a presentar prácticamente una pigmentación como tal, ¿no?
Como tal, presentamos el carcinoma vasocelular nodular pigmentado, que prácticamente puede ser de un tamaño ya más gigante. Con el uso de dermatoscopía podemos prácticamente observar el pigmento y los vasos, y las pequeñas telangiectasias que se pueden observar en la periferia. Y también podemos observar prácticamente el carcinoma vasocelular pigmentado y ulcerado, ¿no? Ahora bien, en cuanto a una presentación ulcerada, ¿qué es lo que nosotros vamos a llegar a observar? Pues prácticamente lo que llegamos a observar va a ser una presentación nodular, prácticamente con una úlcera central, como podemos ver en estas dos imágenes, y con una superficie pues, prácticamente llena de telangiectasias. Aquí se puede ver, aunque no de forma muy clara, pero sí podemos ver, por ejemplo, el carcinoma vasocelular con un tumor, con el tumoral ulcerado y el vasocelular con carcinoma vasocelular ulcerado, ¿no? La siguiente clasificación, pues prácticamente estamos hablando de una presentación pseudoquística, que cual prácticamente tenemos un carcinoma, igual como dice su nombre, vasocelular, pero de neoquístico, que cuya principal presentación como tal es una situación, es un borde prácticamente semirredondeado, es traslúcido. Por lo tanto, nosotros al ver un padecimiento traslúcido podemos ver una superficie rosada o amarillenta y que presenta, como ya lo vimos, telangiectasias. Lo que nosotros también vamos a ver es una presentación telaverante o de Jacobi que prácticamente nosotros observamos una situación bien delimitada, prácticamente infiltrada. Esta, contrario prácticamente de las anteriores, tiene un crecimiento rápido que llega a afectar los planos profundos y que ya cuando nosotros observamos una situación más complicada, pues vamos a ver que afecta tanto los planos de huesos y cartílagos. También nosotros observamos la parte pigmentada, que como podemos ver hay un borde pigmentado que está confinado a la misma lesión y que prácticamente tenemos de que tiene bordes perlados. Por eso es un carcinoma vasocelular, como lo dice su nombre, un carcinoma vasocelular pigmentado. En cuanto a otro tipo de clasificación, pues estamos hablando de un plano cicatrizal, prácticamente también estamos hablando de un carcinoma superficial pigmentado con cara lateral del cuello, que prácticamente hablamos también en una situación con dermatoscopía, como en una muestra en la cual, si se pueden dar cuenta, presentan pequeñas hojas, o también hablamos de un acercamiento de la lesión anterior, y también tenemos que va a ser también infiltrante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Una clasificación petagoide, donde lo que podemos ver en estas características es que a diferencia de las pasadas que tienen un cierto volumen, una cierta relevancia, pues estamos hablando de una presentación de un tanto aplanado, también vamos a ver de una situación un tanto seca, descamada, soraciforme, pigmentada y múltiple. También lo que nosotros hablamos es que prácticamente tenemos una situación fibropiteloide o de pincus, en la cual su presentación característica clínica es que no se presenta a nivel de la cara como los demás, ¿no? Sino que estos se llegan a presentar más en la parte baja de la espalda y que como tal llegan a presentar un cordón de color rosado aplanado y que suele también ulcerarse y que como lo podemos ver puede ser infiltrante, ¿no? Que prácticamente se puede llegar a ulcerar. La que más importante es prácticamente tenemos la morfeiforme, la micronodular y vamos en qué consiste cada uno, pues prácticamente la morfeiforme va a pertenecer al área de la cara, prácticamente tiene una presentación morfea y que prácticamente tiene telangiectasias como ya lo mencionamos, pero estas telangiectasias van a estar distribuidas en placas mal definidas, no tiene un borde como tal, no tiene pigmentación y como tal invade con mayor profundidad y mayor extensión. Y por otra parte, la región micronodular, pues prácticamente lo que estamos hablando es que prácticamente no tiene un cuadro característico clínico, por lo tanto no tenemos que como tal definir la lesión como tal a un punto importante y por lo tanto nosotros vamos a ver que puede evolucionar de forma más rápida, puede evolucionar de forma más crónica y por lo tanto esta sí puede hacer metástasis. Al tener la capacidad de hacer una metástasis, como ya lo mencioné, pues prácticamente es de mayor riesgo, aumenta la mortalidad y podemos tener problemas como lo serían las hemorragias y también las infecciones agregadas. Ahora, también estamos hablando del síndrome de Golin y de Goltz. ¿Qué es lo que vamos a observar en esta situación? Pues es muy sencillo. El síndrome de Golin y de Goltz, pues prácticamente estamos hablando de un síndrome de nevos vasocelulares, en el cual va a ser una mutación o va a ser una genodermatosis autosómica dominante. Por lo tanto, nosotros vamos a ver, como ya lo mencionamos en la etiopatogenia, alteraciones en el gen supresor tumoral, en especial lo que sería en el PTHC1. Y esta presentación, a comparación de la pasada, estamos hablando de que puede aparecer entre los 10 y puede llegar a aparecer entre los 20 años, entonces una presentación clínica joven. A diferencia de su pasada, de su antecesora, estamos hablando de que estos ya pueden llegar a compartir localización como en la cara, pueden llegar a compartir localización en el cuello, pueden llegar a compartir localización en el tórax. Como podemos ver en la imagen, en este joven, pues prácticamente vamos a ver una característica nodular,
pigmentada y también superficial de evolución que puede ir de lo crónico a lo lento y que puede tener también depresiones, pequeñas depresiones palmoplantares con hipertelorismo y también vamos a ver con quistes o la presentación de quistes a nivel mandibular, calcificaciones en lagos del cerebro y anormalidades óseas, también a nivel, normalidades a niveles endocrinas y también nosotros presentamos anormalidades a nivel del sistema nervioso central que pueden influir en alteraciones como el retraso mental, también vamos a ver el estrabismo, la catarata congénita, fibromas, fibrosarcomas, quistes de Emilia y quistes epidermoides. Y también es importante mencionar en la clasificación de todo esto del cáncer vasocelular, pues que estas prácticamente lo que importa en este reconocimiento como tal es una etapa de nevoide, o sea, prácticamente en una etapa, vamos a decirlo así, en una etapa relativamente tranquila o como ya lo hemos visto aquí, en una etapa más agresiva, donde prácticamente vemos que el paciente pues, prácticamente se ha diseminado, ha evolucionado más y por lo tanto tenemos de que puede tender a ser más metástasis. En cuanto al diagnóstico, pues prácticamente nosotros estamos hablando de una biopsia y con una tinción de hematoxilina y eosina. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Prácticamente un estudio histopatológico, como tal en las células también prácticamente se tiene una similitud con las células basales, en la cual nosotros observamos un citoplasma escaso y un núcleo grande. Por lo tanto, estas imágenes son las que se llegan a teñir de un violeta más fuerte, como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este núcleo? Pues prácticamente tiene una escasa capacidad de reproducción, tiene una escasa mitosis y no tiene anaplasia. Generalmente tenemos de que se forman cordones, estos similares, como dice la doctora, hay que tener un poco de imaginación, semejantes a los pétalos. Debe haber capilares dilatados y como tal, si llega a ulcerarse, lo que llega a presentar de gran importancia es un gran infiltrado inflamatorio. Todavía siguiendo con un poco más de histopatología, podemos ver el carcinoma vasocelular sólido, el carcinoma vasocelular adenoideo y el carcinoma vasocelular sólido pigmentado. Entonces, vamos con el sólido, que prácticamente nosotros vamos a ver pequeñas nodulaciones, en la cual nosotros vamos a observar una pequeña retracción del estroma, en el cual prácticamente vamos a ver pequeños micronódulos. ¿Cómo yo llego a definir aquellos micronódulos? Pues van a ser aquellos nódulos que llegan a tener una medición menor a los 15 a las 15 micras. También tenemos una característica fibroepitelial, donde ¿qué es lo que observamos? Vamos a ver un predominio como tal del estroma fibroso, claro, queratosis seborreica y carcinoma vasocelular superficial. Vamos a tener la parte superficial multicéntrica, donde solo se filtra la dermis papilar, va a haber una hipertrofia epidérmica y también vamos a ver un leve infiltrado inflamatorio, como ya lo vimos en la que se podrían llegar a ulcerar, ¿no? También vamos a ver el plano queratóxico a nivel quístico y a nivel adenoideo. ¿Cuál es la principal diferencia? El nivel o el punto en el cual prácticamente va a estar la estructura. Como tal, las estructuras pilosas se van a dividir en queratóxicos. El nivel de las glándulas sebáceas van a ser considerados como quísticos y a nivel de las glándulas sudoríparas pues, se le consideran como adenoides. En cuanto al diagnóstico diferencial, podemos ver que puede haber una gran cantidad de lesiones que se pueden llegar a confundir, inclusive hay que hacer con el cáncer epidermoide el siguiente tema, el cáncer diferencial, digo, el diagnóstico diferencial, donde vemos el cáncer espinocelular, como pueden ver, también podemos ver un diagnóstico con diferentes situaciones de malignidad, como el mismo melanoma, ya prácticamente el queratoacantoma, la hiperplasia sebácea, la queratosis actínica, y también vamos a ver una situación normal que vamos a ver una diferenciación con los nevos o prácticamente nevos melanocíticos a nivel de la intradermis. Y prácticamente nosotros vamos a ver las pápulas o fibrosas de la nariz. Acuérdense que son, vamos a decirlo así, vamos a decir que son lesiones que es características de que estas se encuentran, dijimos, a nivel centrofacial y por lo tanto se encuentran a nivel de la nariz. En cuanto al tratamiento, ¿cuál es su característica principal? Pues prácticamente lo que nosotros observamos es que, pues prácticamente como tal, el tratamiento depende de la extirpación. Es importante recalcar que el tratamiento como tal me va a ayudar a un tratamiento eficaz, un tratamiento oportuno, a un nivel de curación de alrededor del 90%. Como tal, dijimos de que en esto, pues prácticamente vamos a ver los que ocasionen metástasis, pues prácticamente van a ser aquellos tipos de cánceres que van a ser mayores a 5 centímetros, aquellos pacientes que, como dice la doctora, se han dejado la lesión y por lo tanto ya prácticamente han extendido gran cantidad de la lesión, se han incrementado de tamaño, tienen algún tipo de comorbilidad nuestros pacientes y generalmente hacen metástasis ¿a dónde? Hacia los ganglios, huesos y los pulmones. ¿Cómo se localizan los pulmones o prácticamente cómo se localizan los pulmones? ¿Cómo se localizan los padecimientos de alto riesgo? Pues prácticamente lo localizamos en la zona centrofacial,
generalmente a nivel de la nariz, a nivel de la región perioral, a nivel de la forma, vamos a decirlo, de las orejas y a la región periocular. También vamos a ver que prácticamente tengan un tamaño mayor al centímetro en la cara y mayor a 2 centímetros en el mayor riesgo del cuerpo. Tengan prácticamente un datos histopatológicos infiltrantes, vasos escamosos, nodulares o morfiforme y que sean recurrentes prácticamente después del tratamiento. Ya entrando un poco más al tratamiento, pues prácticamente estamos hablando de que la extirpación quirúrgica con técnica de Mohs es la más, vamos a decirlo así, es el tratamiento más eficaz, en especial en aquellos que son prácticamente pequeñitos, que vamos a ver prácticamente un nivel de resección de 3 a 4 milímetros, o de características morfiformes de 6 a 8 milímetros, ¿no? Como tal, como ya lo dije, la técnica es la técnica quirúrgica de Mohs, pero como tal es un tratamiento pues, prácticamente más complicado y de nivel de más especializado y no se encuentra muy disponible en México. Por lo tanto, tenemos que acá también está la opción de la radioterapia cuando se encuentran más en el canto del ojo y pues prácticamente se observan de gran tamaño o son infiltrantes. También tenemos un legrado con electrocauterización, digo electrocoagulación, perdón, que son tumores localizados en el tórax o también en las extremidades y que nos ayuda a las lesiones primarias pequeñas o con lo que sería también el tratamiento con fisiología, y que prácticamente son resultados eficaces en lesiones ulceradas menores a 1 centímetro, que se encuentran a nivel del tronco y también en las extremidades, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver como tratamientos? El Iquimod, también vamos a ver el interferón alfa 2B intralesional, y también vamos a tener lo que sería el Bisedomnogib. Como tal, tenemos de que el Iquimod en crema al 5% generalmente se pone a cabo en el carcinoma superficial y nodular, y generalmente se utiliza 2 veces al día, todos los días o prácticamente estamos hablando de previo a una cirugía de 3 a 5 veces por semana durante 6 a 12 semanas. El interferón alfa 2 beta intralesional pues, prácticamente ha mostrado resultados satisfactorios en diferentes estudios, pero solo se representa en el caso de que el paciente no sea, vamos a decirlo así, un paciente candidato a cirugía, ¿no? Y el Vicedomogib, como tal, tenemos de que es el principal tratamiento para el carcinoma metastásico y que prácticamente, como lo dije hace un rato, pues prácticamente este va dirigido hacia quienes, hacia aquellos que van a tener cánceres más agresivos, o sea, los que ya prácticamente son cánceres más avanzados y que ya hicieron metástasis. Por eso hay que tener principal cuidado prácticamente con los efectos secundarios que puede llegar a presentar, como lo sería el calambre, la alopecia, la pérdida de peso espontánea, la disgeusia y también tengamos la fatiga. El siguiente tema que nosotros vamos a presentar es el cáncer epidermoide y que a diferencia de las otras, pues prácticamente teníamos que a nivel histopatológico pueden llegar a confundirse con las células basales. Aquí no, aquí sí hay una total malignidad y como tal aquí son células pero derivadas de la misma epidermis. Por lo tanto, tenemos que la localización aquí como la anterior enfermedad van a ser importantes porque van a ser en la cabeza y van a ser en las extremidades. Si nos damos cuenta, vamos a ver que como tal este padecimiento, ¿en dónde va a afectar principalmente? En las principales zonas en las cuales afecta o más bien tenemos un fácil contacto con la radiación o la luz ultravioleta. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que van a ser lesiones superficiales, infiltrantes, verrugosas o ulceradas, y que prácticamente estas, anterior con su contrapasada, pues estamos viendo de que estas sí crecen con rapidez y que estas sí también se llegan a metastizar, a hacer a hacer metástasis. En cuanto a la epidemiología y los diferentes factores de riesgo, pues estamos hablando de que en el mundo hay una prevalencia de los cánceres cutáneos de entre el 13 al 33%. Y también nosotros estamos hablando de que en México, pues se llega a presentar una prevalencia entre el 17 al 23%. También vamos a ver que los factores de riesgo es el color de la piel. Estamos hablando de que se puede presentar en piel de gente blanca y de gente negra, más porcentaje en la blanca. Vamos a ver en personas rubias, de ojos claros, con exposición prolongada a la luz del sol, receptores de trasplantes de órganos y pacientes inmunodeprimidos. En la enfermedad pasada hablábamos también de que puede ser más una predisposición en mujeres, aunque todavía como tal no se tenía evidencia, pero de la que sí se tiene evidencia es aquí, donde hay una predisposición más a los varones, a campesinos, marineros, comerciantes ambulantes y también en las mujeres, en especial en aquellas amas de casa que tienen actividades más al aire libre. Por lo tanto, tenemos un grupo de edad igual similar al pasado, por eso hay que hacer también diagnóstico diferencial entre unos 50 y unos 60 años de edad, ¿no? En cuanto a la etiopatogenia, vamos a dividirlo en tres, en el cómo inicia, en el cómo se promueve y en el cómo avanza la metástasis. Como tal, vamos a ver que como tal dijimos, eran a ser una derivación de las células suprabasales de la epidermis, gracias al gen MC1R. Como tal, vamos a ver el inicio de así y después vamos a ver una parte en la promoción, donde qué es lo que nosotros vamos a ver en una situación ambiental, donde hay una lesión premaligna debido a que me expuse por la radiación ultravioleta y algún agente infeccioso, ese es otro tema importante. ¿Por qué? Porque también vamos a ver que el virus
virus del papiloma humano, pues estamos hablando de que me aumenta la probabilidad de que yo pueda tener un cáncer epidermoide. Vamos a decirlo así, las cicatrices de quemaduras, la predisposición a úlceras y también la misma dermatosis, al igual como toda la misma pigmentación, la otra patología como el xeroderma pigmentoso, el albinismo, el epidermodisplasia verruciforme, el envejecimiento, la expresión de queratinas, inmunosupresión por fármacos y trasplante de órganos. Y ya por último tenemos la que sería el mismo avance, que sería prácticamente la transformación a la malignidad, donde hace metástasis. ¿A dónde hace metástasis? Principalmente tenemos a los músculos, tenemos al espacio perivascular, tenemos a los ganglios y la vía hematógena. Principalmente tenemos de que esta llega a afectar en dónde. Esta llega a afectar principalmente a la región en donde llegan a colonizar o más bien a donde llegan a invadir. Por lo tanto, nosotros observamos que esto es importante. En cuanto al cuadro clínico, pues nosotros observamos de que, como lo vimos, es que se iban a presentar de forma más, hablando de forma general, en las zonas más importantes o las más expuestas al sol. Por lo tanto, tenemos que se va a presentar en la cara, principalmente en el labio inferior, en las mejillas y pabellones auriculares, como podemos ver en este carcinoma epidermoide del labio inferior, en las extremidades superiores, en especial en el dorso de la mano y la pierna. También estamos hablando del tronco y la piel cabelluda. Aquí tenemos un carcinoma epiteloide múltiple y nodular, vamos a decirlo, queratóxico junto con una imagen que es un carcinoma epidermoide sobre queratosis actínica. En cuanto más a su clasificación, estamos hablando de que se puede dividir a nivel superficial, teniendo prácticamente más una lesión intraepidérmica que puede estar ahí durante meses o años, pero esta es la principal problemática que puede llegar a ocasionar esto, un carcinoma epidermoide a nivel genital. También nosotros vamos a tener la que sería a nivel nodular o tumoral o queratóxica, que prácticamente es una lesión queratinizada de base infiltrada que puede ocasionar un cuerno cutáneo, las ulcerosas, como podemos ver aquí, bueno, prácticamente ulcerosas y vegetantes, una úlcera infructuosa a base infiltrada, de modo irregular con un crecimiento rápido y destructivo, que este es el que me va a hacer la metástasis como tal. Y la presentación vegetante que podemos ver aquí, ¿no? Que son las lesiones ya inflamatorias crónicas. En cuanto a la clasificación, todavía hablando, tenemos la epiteliomatosis múltiple que se observa en el xeroderma pigmentoso, la hipermodisplasia verruciforme y el arsenismo crónico. La presentación importante de esa vía oral, en especial en aquellos varones que tienen el hábito del tabaquismo crónico, por eso tenemos que las regiones más afectadas son en el labio inferior, el paladar y la lengua. Y también tenemos a nivel verrugoso, que está más relacionado con el virus del papiloma humano, teniendo más relación con el serotipo 11 para la papilomatosis oral florida, que afecta a la mucosa oral, la condiloma gigante de Buschenke-Lowenstein, que es anogenital, y el serotipo del virus del papiloma humano 6, 11, 16 y 18, que tenemos un epitelomatoma cuniculatum, que afecta a las plantas de los pies. Y para esto también tenemos que, bueno, aparte de la que lo que ya que mencioné, que es que afecta a la metástasis a nivel del ganglio linfático en la vía regional, tenemos que también usamos una tabla que es la TNM, que relaciona el tumor primario con los ganglios linfáticos y con la metástasis a la distancia. Por lo tanto, de TX estamos hablando que no hay una evidencia y la T4 es un, vamos a decirlo así, un tumor con invasión axial, esqueleto apendicular o invasión perineural craneal. Y la N, pues prácticamente va de la NX, donde no hay evidencia del ganglio linfático afectado, a la metástasis con un ganglio mayor a 6 centímetros, ¿no? O de la M0, que no hay metástasis a distancia, a la M1, que sí hay metástasis a distancia. Igual, como ya mencioné, la probabilidad de esto es que prácticamente se da más en pacientes inmunodeprimidos, trasplantes de órganos y leucemia linfocítica crónica. También vamos a tener la neoplasia intradérmica o la que se conoce como el cáncer indolente o cáncer de Bowen, donde vamos a ver prácticamente que se presenta más en las mujeres, que se presentan con 50 más, arriba de 50 años de edad, que tienen arsenismo como factor crónico y como factor de riesgo el arsenismo crónico, el daño solar crónico y la radioterapia, junto con la exposición al serotipo del virus del papiloma humano de tipo 16. En cuanto al cuadro, generalmente predomina en el tronco, va a ser una lesión única que se puede presentar de 1 o hasta 10 centímetros y que prácticamente tiene, como lo vemos, bordes bien delimitados, que prácticamente hay variedades tanto pigmentadas o también tenemos presentación verrugosa, hiperqueratósica o costrosa, interginosa, hiperungual o subungual. Son de evolución lenta y generalmente pueden llegar a progresar hacia el carcinoma invasivo como tal. Ya como tal, el diagnóstico lo dijimos, pues prácticamente como lo anterior se tiene que hacer ya sea mediante una dermatoscopía o mediante una biopsia. Generalmente nosotros vamos a ver que hay en la epidermis, a nivel de la epidermis, una afectación de hiperkeratosis con parakeratosis. Hay una proliferación del estrato espinoso y distribución en los cordones que pueden atravesar la dermis. Acuérdate que también nosotros hay que usar una escala de Broders que prácticamente nos ayuda a observar la diferenciación celular y por lo tanto nos ayuda al nivel de grado de agresividad.
Por lo tanto, tenemos que del 75% en el célula de diferencias va a ser un Brothers 1 hasta el 4, que va a ser un menor al 25%, que muestran una porción de queratina como tal, ¿no? Generalmente lo que nosotros observamos es que en la dermis llega a aparecer un infiltrado inflamatorio. En cuanto a la dermatoscopía, pues prácticamente vamos a dividirlo como tal en dos, en una presencia in situ y una en el carcinoma epidermoide invasor, que como tal prácticamente estamos hablando de la presencia de vasos puntiformes y o glomerulares con escama difusas y pequeñas microerosiones, o carcinoma invasor, prácticamente estamos hablando de una presentación en horquilla cuya característica principal es, vamos a decirlo así, el doble halo o lo que sería la forma de diana, ¿no? Que prácticamente tenemos áreas blanquecinas y estructuradas con tapones de masa costral y también tenemos que prácticamente observamos una última o prácticamente la última lesión, el queratocantoma. Y como tal, el diagnóstico diferencial con quién se llega a hacer, que prácticamente estamos hablando del queratocantoma, el cáncer vasocelular, el tema pasado, la queratosis seborreica, también nosotros vamos a ver el melanoma melánico, también vamos a ver la cromoblastosis, la tuberculosis verrugosa, la psoriasis en placas, el granuloma piógeno, y también estamos hablando de los chancros tuberculosos y sarcomas. Como tal, ¿cuál es el tratamiento de estas situaciones? Prácticamente es la extirpación quirúrgica con la técnica de Mohs. Estamos hablando de que es un margen de alrededor de 5 milímetros y si es invasor estamos hablando ya de prácticamente situaciones de alrededor de 1 centímetro. Por lo tanto, tenemos de que este tratamiento de extirpación quirúrgica es más importante en aquellos pacientes pues, que prácticamente tengan una situación invasiva de más de 1 centímetro, ¿no? También tenemos de que se pueden tratar con electrodesicación, curetraje y radioterapia superficial. También tenemos variaciones como la radioterapia láser, que sería alrededor de 600 rats. El láser con CO2, también estamos hablando de la terapia fotodinámica, la terapia tópica con 5-fluororacilo y el mucumos con la misma criocirugía. Y por último, también estamos hablando de la que sería la prevención como tal, que sería prácticamente, como vimos, tiene una cierta susceptibilidad a lo que seguiría el cuadro de la vacuna contra el VPH. Por lo tanto, tenemos de que la aplicación de la misma vacuna me puede prevenir, vamos a decirlo así, una lesión precancerosa y por lo tanto podemos prevenir el cuadro característico. Y por mi parte sería todo. Cualquier duda o cualquier situación me pueden mandar mensaje. Gracias por su atención.